Bienvenidos a otro episodio de Inmunidad Consciente. Somos Cristina y Carlos, expertos en nutrición y estilos de vida saludable y guerreros sobreviviendo con enfermedades autoinmunes. Así es, hoy vamos a hablar sobre lo que nos apasiona, la nutrición en enfermedades autoinmunes. Pero antes no te olvides de seguirnos en nuestras plataformas sociales como @inmunidadconsciente en Instagram y YouTube. Vamos al grano, Carlos. ¿Cuál es la importancia de la nutrición en el manejo de las enfermedades reumáticas autoinmunes? Bueno, la nutrición es uno de los pilares fundamentales, junto a otros como la medicación, control del estrés o el ejercicio físico, y al que a mucha gente quizás no le da una gran importancia, pero es fundamental y hoy vamos a explicar el por qué. Por una parte, para reducir la inflamación. Es muy importante incorporar alimentos con propiedades antiinflamatorias, pues como ácidos grasos omega 3, antioxidantes o polifenoles. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que estas enfermedades son inflamatorias, constan de una inflamación de bajo grado o inflamación crónica. Por lo tanto, es fundamental tratar de reducir esa inflamación lo máximo posible para así mejorar los síntomas. Y aquí la nutrición, como digo, tiene un papel muy importante. Por otro lado, también para mejorar la salud intestinal, y es que se ha visto que la microbiota juega un papel muy importante en lo que es la regulación del sistema inmunológico. Por lo tanto, si cuidamos nuestra microbiota, vamos a regular también todo este sistema inmunológico, que no olvidemos que es una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro sistema inmunológico ataca a nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, si lo regulamos, si lo controlamos, vamos a también a reducir esa inflamación y ese daño, ¿vale? Luego, aparte de tratar de controlarlo, también hay que apoyarlo con nutrientes como la vitamina C, el zinc o el selenio para fortalecer ese sistema inmunológico. Luego también es muy importante mantener un peso saludable, esto independientemente de la enfermedad que tengas, perdón. Es muy importante tener una dieta equilibrada para ayudar a controlar el peso, ya que por una parte se ha visto que provoca una carga en lo que es nuestras articulaciones, que ya están dañadas de por sí por la enfermedad, y por otro lado porque se ha visto en estudios que tener un exceso de peso, de grasa sobre todo, está relacionado con muchas enfermedades. Por lo tanto, lo que queremos es tratar de, ya que tenemos una, de mantenerla ahí quietecita y que no aparezcan más, ¿vale? Luego también muy importante construir una relación sana con tu cuerpo y sobre todo fundamental prevenir deficiencias nutricionales, ya que muchas veces estas enfermedades pues, están relacionadas con otras intestinales o con cierta permeabilidad, que lo que hace es provocar deficiencias porque el intestino no absorbe bien ciertos nutrientes. Por lo tanto, es muy importante pues, estar al tanto de esas posibles deficiencias nutricionales para con la nutrición evitarlas y sobre todo aportar los nutrientes de los que estemos siendo deficitarios. Exactamente, por eso es que estamos trabajando juntos, así estemos como en diferentes continentes. Lo que es importante resaltarles a todos es que Carlos y yo somos nutricionistas y dietistas. Aquí en Canadá, por ejemplo, una dietista registrada tiene que haber tenido pues un estudio de más de 4 años, haber hecho una práctica y sobre todo tener una responsabilidad con el público. Nosotros no podemos ahí inventar dietas y protocolos y hacer promesas porque eso sería engañar a las personas y especialmente a nuestra comunidad que está tan desesperada de encontrar un alivio pues al dolor, a la fatiga y a otros síntomas que están asociados a estas enfermedades autoinmunes. Te vas a Google y vas a encontrar un montón de nutritional coaches o como le dirán allá en España o los que son las Sí. nutricionistas, ¿cómo le dicen allá? Bueno, son como influencers, ¿no? O coach, se suelen llamar. Normalmente utilizan la palabra coach, para no decir que son dietistas o nutricionistas. Nosotros somos entrenados también para recomendar, um, aquí decimos nutrición terapéutica, porque no solamente vamos a hablar como de la nutrición en general, pero si tú, por ejemplo, tienes la enfermedad de Sjögren's y además de eso sufres
de síndrome de intestino irritable o tienes otras condiciones asociadas a esta enfermedad, nosotros estamos entrenados para identificar esos síntomas y también para ajustar tus hábitos alimentarios para que te sientas mejor. Exacto, al final nosotros también partimos con la ventaja, entre comillas, de que al tener estas enfermedades las conocemos bien. Entonces hemos podido estudiarlas mucho en profundidad, sabemos cuáles son los síntomas, cuáles pueden ser pues, las posibles deficiencias o necesidades que requiere una persona. Entonces estamos, digamos que más preparados. Normalmente pues estas personas, estos coaches de los que hablamos, tienen como una idea general que lo único que hacen es repetirla y al final lo que hacen es aportar pues una dieta, como digo, general para todo el mundo, cuando realmente cada persona es un mundo completamente diferente, incluso teniendo la misma enfermedad, en mi caso la espondilitis, a cada persona le afecta de una manera completamente diferente, entonces siempre tienes que hacer las dietas, digamos, pautadas en función a esa persona, a su patología, sus necesidades, sus objetivos, sus gustos, su vida en general. También tenemos que tener en cuenta como sus condiciones socioeconómicas, a qué tienen acceso a estas personas, ¿cierto? Muchos de nosotros tenemos que priorizar medicamentos y sacrificamos de pronto la nutrición, la calidad de la nutrición. Entonces, de acuerdo a tus recursos, de pronto a la variedad que tengas en tu país, por ejemplo, en Canadá en el invierno, tenemos pues los alimentos frescos son un poco más limitados, entonces nosotros tenemos que depender más como de los alimentos que están congelados o inclusive enlatados y eso no les quita pues sus propiedades nutricionales, pero tenemos que ajustarnos de acuerdo como también al clima o al país en el que nos encontramos, a la situación socioeconómica. Entonces, todas esas cosas tienen que tenerlas en cuenta. Si, por ejemplo, tú vas donde un nutricionista y no tiene en cuenta todos estos factores, de pronto no es la persona que, Totalmente. A pues, mí me ha pasado, por ejemplo, que me dirijo mucho a lo que es los hispanohablantes, ¿no? Porque yo inglés no lo domino tanto, como en tu caso. Y claro, yo pues he llevado a muchas personas, no solamente de España, sino también de Latinoamérica o de algunos países de Europa como Países Bajos o Suiza, todos hispanohablantes. Y yo me tengo que adaptar, me tengo que adaptar a la cultura, me tengo que adaptar a, pues a los alimentos. Me dicen, pues en mi país a lo mejor no hay mucho pescado, ¿no? Como en Países Bajos, por ejemplo, o ujú. la carne está muy cara o lo que sea. Entonces yo incluso muchas veces pregunto y digo, vale, en tu país, ¿cuál es el supermercado más conocido, ¿no? Digamos, para buscar en internet su página web, ver los productos que tiene y tratar de adaptar la dieta todo lo posible, porque es que si no va a ser un fracaso. Esa persona no va a seguir la dieta que le hagas. No, no puedo pretender hacer un planteamiento de alimentación española en México, por ejemplo, porque es diferente. Lindo eso, me parece hermoso. Y yo creo que eso sucede mucho de que la influencia pues norteamericana que se piensa pues que lo que se hace aquí en Estados Unidos o en Canadá se tiene que aplicar en todo el mundo, cuando digamos los arándanos no crecen en Colombia. ¿Cierto? Claro. Son muy costosos. Entonces, ¿por qué comer arándanos cuando tenés unas guayabas frescas Claro, y baratas y de mucho mejor contenido nutricional porque ni siquiera tuvo que viajar por millas y millas desde estos países? Am, totalmente. entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Eso es de que tu enfermedad, si tu experiencia es única, entonces también tu estilo de alimentación también es única. Por ejemplo, te voy a preguntar, Carlos, tú que A ver, dime. vives y sos tan afortunado de vivir en las tierras mediterráneas, en una de las dietas, ¿cierto? Que se ha demostrado que ha tenido más efectos antiinflamatorios, especialmente en personas con artritis reumatoide. Por lo Ujú. general, la artritis reumatoide es la enfermedad reumática autoinmune más estudiada dentro de todos y de acuerdo a lo que estos estudios dan, entonces lo aplican a otras enfermedades reumáticas. Han habido varios estudios donde dicen que la dieta mediterránea ha ayudado a reducir la fatiga, el dolor, en Así es. combinación con las terapias. Entonces, cuéntanos un poco qué es esa dieta mediterránea, que es tan famosa. Vale, a ver, como comentabas, realmente no es que haya una dieta como tal para este tipo de enfermedades, ¿vale? Pero
sí que se ha visto que de manera general, pues la dieta mediterránea ha tenido unos efectos bastante beneficiosos. La dieta mediterránea que también ha cambiado mucho el concepto en los últimos años, porque no es lo mismo la dieta mediterránea de hoy día que de hace 50 años, por ejemplo, cómo comían nuestros abuelos. Ha cambiado, te comento, porque la dieta realmente idónea, mediterránea, es la que comían nuestros abuelos de cuchara, de pucheros, de legumbres, ¿vale? De pescados, etcétera. Hoy día, pues eso no está tan activo en la dieta mediterránea. Pero al final Mm. se basa en lo mismo, en una alimentación donde la base siempre sean frutas y verduras, las legumbres muy importantes, cereales integrales, grasas de buena calidad, como el aceite de oliva, que aquí nos sobra por suerte. Aunque hoy día, por ejemplo, hay mucho aguacate también, una muy buena fuente. Y luego, pues, pescado azul. Aquí en España se come mucho pescado, por ejemplo. Y aunque luego hay otros alimentos como quizás salchichón, chorizo, jamón serrano y tal, que también es muy típico de España y está muy rico, eso sí que habría que tratar de reducirlos un poquito más. Bueno, ¿y qué piensas de las carnes rojas en la dieta mediterránea? A ver, se pueden incluir, pero tratando de reducirlo todo lo posible, ¿vale? Porque esas carnes suelen ser carnes muy ricas en grasas saturadas, colesterol, en sal, aditivos como los nitratos y nitritos. Entonces, al final es como todo el tema de ultraprocesados, alcohol, etcétera. Yo siempre lo que digo es que trates de reducirlos todo lo posible, que no te alimentes de ello en el día a día, pero que bueno, en ocasiones especiales, pues si tienes por ejemplo un cumpleaños o sales porque tienes una comida familiar o lo que sea, pues bueno, porque comas un poco de jamón serrano o un poco de salchichón tampoco va a pasar nada. Lo importante es que no lo incluyas en el día a día en tu alimentación. ¿Y qué tal el vino? El vino rojo y el vino blanco. A ver, ¿qué piensas de eso? Un poco como comentaba, lo puedes incluir de vez en cuando. Si tienes una boda, por ejemplo, te puedes beber un vino, no pasa nada. Si sales con los amigos, tratar de no incluirlo en el día a día en la alimentación. Y claro, en el vino, pues hay mucha controversia porque incluso hoy día los médicos te dicen, ¿no?, que una copita de vino es buena al día por el tema del resveratrol, sobre todo que es un antioxidante muy potente. Pero claro, lo que se ha visto es que tú para llegar a las cantidades que necesitas de resveratrol para que haga un efecto positivo en tu cuerpo, son de a lo mejor 1000 copas de vino al día o mil ¡Oh, botellas de vino al día. wow! Entonces, claro, igual te mueres antes de conseguir esos beneficios. Por lo tanto, no lo recomiendo mucho. Entonces, Wow. no te sale muy rentable, no te sale muy rentable. Yo buscaría otros antioxidantes por otros lados, como las frutas, etcétera, antes que del vino. Está más que demostrado que el vino bueno, el vino no, perdón, el alcohol en general es causante de muchísimas enfermedades. Entonces, como digo, lo ideal sería tomarlo en momentos muy puntuales. Qué dato tan espectacular. Yo nunca lo había visto así. Y Sí. mira que aquí entonces es donde hablamos sobre esa individualización Ajá. del, del manejo nutricional. Por ejemplo, a una persona con Sjögren's o con fibromialgia que tienen la boca seca, Ujú. el vino rojo y por el contenido pues de estos antioxidantes o taninos causan mucha sequedad en la boca y causan mucho irritación en la mucosa oral porque nosotros no tenemos tanta saliva. Entonces, en ese caso, yo no recomiendo el vino, precisamente por esa irritación que causa en la mucosa oral. Hablemos un poco, Carlos. Hay algunos mitos que siempre están rondando y no han cambiado. Yo he sido dietista por 20 años y desde que a mí me diagnosticaron, siempre han existido estos mitos. No han cambiado en 20 años. Te creo. Entonces, ¿qué son Sí. los vegetales, los salonesas? ¿O cómo los llamas Las allá? solanáceas. Los productos lácteos, Ajá. la carne, que ya hablamos un poquito de la carne rojas, Ujú, y últimamente el gluten. ujú. Mejor dicho, no se puede consumir el gluten. Entonces, ¿vos qué decís? ¿Qué opinas acerca de esos mitos? Esto es un tema muy complejo en el sentido de, antes te he dicho, te creo, de que lleven 20 años durando estos mitos, porque por más que tratas de explicarle a la gente,
tratas de resolverle estos mitos, ¿no? Parece que no hace nada, es como lanzar una gota en un océano, no haces absolutamente nada, porque luego siempre hay miles de influencers y de coach y de gente que no sabe de nutrición que a lo mejor tiene más influencia o más voz y acaban dando otro mensaje completamente erróneo. Entonces, bueno, algunos de los mitos más famosos que me decías, ¿no? Voy a ir por partes de los que me acuerde, porque hay muchísimos, pero, por ejemplo, uno de ellos es los lácteos, ¿no? Que dicen que son inflamatorios. En un principio, yo he leído sobre esto, los lácteos se ha visto que no es que tengan un efecto inflamatorio, ¿vale? Si tú tienes espondilitis, por ejemplo, por beber leche no te vas a sentir peor, no va a aumentar la inflamación. Sí que puede ser que tengas una cierta intolerancia y lo que pasa también muchas veces es que la gente confunde lo que es hinchazón abdominal o distensión con inflamación, ¿no? Hay gente que se toma el vaso de leche y nota como la barriga le crece mucho, o que tiene gases o cosas por el estilo y lo que dicen es que están inflamados, pero realmente es un concepto erróneo, lo que están es hinchados porque quizás tiene cierta intolerancia a la lactosa. Luego por otro lado está el gluten, que el gluten es más de lo mismo. De esto tengo yo un post que me lo ocurre, estuve semanas estudiando al respecto para hacer el post en Instagram, informándome de asociaciones formadas por reumatólogos y de todo. Y aún así habrá gente que me dirá que no. Pero lo que decía era que el gluten tampoco se ha demostrado que retirarlo sea beneficioso para lo que es la inflamación. Aquí hay muchos matices que destacar. Por una parte, está el hecho de que mucha gente a lo mejor dice, ah, pero yo me quito el gluten y me encuentro mejor. Vale, puede ser por varias razones. La primera, porque al quitarte el gluten te estás quitando alimentos ultraprocesados que llevan gluten, pues como galletas, bollería industrial, pizzas, etcétera. Por lo tanto, si tú te encuentras mejor al quitar el gluten, no es por el hecho de quitar el gluten, sino porque estás quitando esos alimentos proinflamatorios, ¿vale? A lo mejor estás comiendo mejor, estás comiendo un poquito más de verduras, etcétera. Luego, por otra parte, puede ser efecto placebo, que no nos olvidemos que la cabeza tiene un poder brutal y Ujú. muchas veces tú te piensas que te quitas el gluten o te quitas cualquier cosa y dices, ay, me encuentro mejor, pero realmente es un efecto placebo. Luego puede ser que tengas alguna cierta sensibilidad al gluten no celíaca y no lo sepas. Entonces, al quitarte el gluten te encuentres mejor, pero realmente sea un poco como comentábamos por la leche, ¿no? Por los lácteos, que sea porque tienes una sensibilidad. O luego, bueno, se está viendo, esto no está confirmado del todo, pero bueno, que el gluten quizás pueda afectar un poco a lo que es la permeabilidad intestinal y entonces desregular un poco lo que hablábamos antes del sistema inmunológico y tal. Pero al final tiene que ser algo muy individualizado, muy individualizado. Yo, por ejemplo, consumo gluten y me encuentro bien. Hay otras personas que a lo mejor si se lo quita se encuentra mejor. Entonces esto siempre es, pues quizás probar, pero siempre desde el punto de vista de un nutricionista. O sea, si quieres probar quitarte los lácteos o el gluten, yo recomiendo siempre que acudas a un dietista o un nutricionista y que sea él el que te guíe un poco en el camino, porque incluso en ese proceso pues, puedes sufrir de déficits o hacer alguna burrada que se ven por internet. Entonces, antes de jugar con la salud, siempre acudir a un profesional. Luego el tema de las solanáceas, pues también he leído al respecto y no hay nada que diga que sean malos para la salud. Para quien no lo sepa, solanáceas pues son, por ejemplo, berenjena o tomate, bueno, algunas hortalizas, etcétera. Luego hay mucha controversia también con alimentos como el maíz y el arroz. El maíz suele estar más enfocado quizás a lo transgénico, que tampoco se ha visto que afecte a la inflamación. Normalmente los alimentos transgénicos pues, bueno, se modifican genéticamente pues, para que te duren un poco más en invierno si no son de invierno, o para que el tomate crezca más rojo o aguante a ciertos pesticidas o plagas o cosas por el estilo. Pero a lo que pueda afectar quizás sea más a nivel organoléptico, pues al sabor, textura, color, como digo, cosas por el estilo. Quizás a lo mejor sí que puede perder un poquito de vitaminas, pero desde luego no va a ser proinflamatorio para tu organismo. Y luego el arroz suele ser también, suele estar muy relacionado con el tema del almidón. Esto es algo que mucha gente me comenta, que el almidón es malo. Aquí también hay que saber diferenciar un poco el tema de los almidones, porque están los azúcares simples, los azúcares complejos.
Los azúcares simples son los que deberíamos nosotros de tratar de reducir, que son los que se absorben muy rápidamente y eso pues va provocando un daño en el organismo. Y los que nosotros debemos consumir son los almidones, los azúcares complejos, pues de cereales integrales, verduras, no sé, de la patata, por ejemplo, que tiene muy buen almidón. Hace poco yo hablé también sobre los almidones modificados. Ya te digo, esos son azúcares que se absorben lentamente, no tienen unos picos de glucosa tan elevados y también incluso contienen más fibra, que es beneficiosa para la microbiota, que antes hablábamos que es importante para regular también la inflamación, ayuda a la formación de ácidos grasos de cadena corta, que es beneficiosa para la microbiota, o sea, realmente el almidón no es malo en sí, pero hay que saber diferenciar pues, entre los tipos de almidones, ¿no? Y no sé si me dejo alguno más. Pues describiste súper bien. Hay algunos más, pero me gustaría dar un poquito más de detalles. Pues yo también hice una presentación muy extensa sobre los desórdenes relacionados con el gluten y la artritis para la Sociedad de Artritis Canadiense el año pasado y para recordarles también a los que nos están escuchando que el gluten como tal es la proteína asociada principalmente a tres cereales que son el trigo, el centeno y ayúdame, ay, Sí, auxilio, trigo, sí, que siempre se centeno me olvidan. y wait, Cebada, ¿no? oh, cebada, acuerdo en Sí. inglés, wheat, barley and, and rye. Entonces es trigo, centeno y Ajá. TCC, ¿ok? Para que no se les olvide. Pero entonces hay algo también que es muy curioso con esto, con lo que sucede con el gluten. Entonces, aquellas personas que tienen una enfermedad autoinmune que se llama la enfermedad celíaca, Ujú. la dieta sin gluten es el único tratamiento para esta enfermedad. Pero Claro. entonces como la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, entonces muchos influencers, inclusive médicos, dicen, pues como está causando inflamación en la enfermedad celíaca, entonces es posible que también está causando inflamación en otras enfermedades autoinmunes como las enfermedades reumáticas, ¿cierto? Ujú. Pero realmente no se ha visto como esa conexión que nos diga que realmente causa inflamación. Sin embargo, una de las enfermedades que sí parece que presenta un poquito más de sensibilidad al consumo del gluten es la enfermedad de Sjögren. ¿Y por qué? Hasta un 15% de pacientes pueden desarrollar enfermedad celíaca. Entonces yo les recomiendo a los pacientes que tienen Sjögren que por favor vayan a su médico, que primero les descarten si tienen la enfermedad celíaca antes de empezar una dieta sin gluten o si por ejemplo quieren probar la dieta sin gluten como vos dijiste, algunas veces los hacen sentir bien, pero lo que sucede es que cuando eliminas el gluten y si potencialmente tienes la enfermedad celíaca, poco a poco va eliminando la inflamación en el intestino. Entonces, cuando te van a hacer, digamos, las pruebas para poder diagnosticar la enfermedad celíaca, pues el intestino ya no está inflamado, entonces no se va a detectar. Ujú. ¿Cuál es el riesgo? De que de pronto consumís un poquito de gluten y no te hace daño. Poco a poco vas dañando el intestino si potencialmente tiene la enfermedad celíaca. Entonces, por eso es muy importante que te descarten ese diagnóstico y luego empezar a decir, bueno, si no tengo la enfermedad celíaca, pero todavía soy sensible al gluten, como que todavía me hace daño, entonces pensemos, ¿es el gluten o son los carbohidratos complejos que son altamente fermentables por las bacterias en el intestino? Ujú. Entonces esto es lo que llaman los fructans, lo digo en inglés, perdóname pues Carlos. Fructans, sí. Una manera como de probar si realmente es el gluten o son estos carbohidratos complejos es cuando consumes el pan de masa madre. Ujú. Cuando consumes esto, como la bacteria que utiliza para la fermentación de esos carbohidratos reducen la cantidad de esos carbohidratos fermentables. Cuando toleras el pan de masa madre, es más probable que tengas sensibilidad a los carbohidratos más que al gluten. Exacto. No, es muy importante que lo hayas especificado, porque también yo estoy hablando de manera un poco general, entre comillas, o sea, Ujú. enfocado a las enfermedades autoinmunes, pero de manera un poco general. Luego están pues las enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa o Les Jordan o tal,
que siempre tiene que ir la dieta adaptada a esas enfermedades, porque luego, por ejemplo, en colitis ulcerosa o Crohn, también tienes que ver lo que tú has dicho de los carbohidratos fermentables, ¿no? Lo que se llaman food maps, por ejemplo, pues a lo mejor la fructosa mismo te puede sentar mal. Sin embargo, por eso no hay que eliminar la fruta. A lo mejor en esos casos sí, o también depende de la fruta, porque luego hay ciertos niveles de tolerancia y cada fruta tiene su nivel de fructosa, pero quiero decir que por eso no hay que eliminar en todas las dietas la fruta porque sea mala, ¿vale? Hay que siempre especificar en cada caso, en cada persona. Queríamos como iniciar esta conversación en cuanto a la nutrición y hay mucha tela que cortar, como decimos en Colombia, cuando se trata de nutrición y de romper tantos mitos que hay alrededor de la nutrición y cómo esta desinformación está de hecho causando muchos daños porque muchas personas están yendo como a dietas muy restrictivas y se están causando más problemas, están causando más deficiencias nutricionales. Y todas estas dietas de eliminación. Y al principio, como ese factor placebo, se sienten bien. Más adelante empiezan a sentir como más cansancio y más fatiga. Pero entonces, ¿será que es que estás llevando a una deficiencia de hierro, a una deficiencia de vitamina B12, que está incrementando esa fatiga? Entonces ahí es cuando nosotros como profesionales de nutrición que somos responsables y que también vivimos con esas enfermedades, es que podemos entrar y ayudarte como a navegar toda esa industria tan grande que hay de nutrición y de información y protocolos y todo este tipo de cosas. Entonces nosotros, mira, podemos seguir conversando todo el día, pero te voy a preguntar, para terminar este podcast, este episodio en buena nota, Vale. ¿cuáles son los 5 alimentos que personas con enfermedades autoinmunes deberían de tener en su cocina? Vale, muy buena pregunta. Pues en primer lugar te diría frutas y verduras, que son muy ricas en polifenoles, antioxidantes, en hidratos de complejos, como decíamos, fibra, ¿no? Que es muy buena para la microbiota. Luego te diría en segundo lugar las legumbres, lo mismo, una muy buena fuente proteica, aunque la gente no lo crea. También tiene muy buena fibra, hidratos de carbono complejos, etcétera. Luego te diría en tercer lugar grasas saludables, como aceite de oliva, aguacate, frutos secos y semillas también. En cuarto lugar, alimentos fermentados, que son unos alimentos que quizás no se le da mucha voz, pero que son realmente muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, el yogur, kéfir, chucrut, el tempeh, etcétera, que son alimentos que contienen probióticos y son muy buenos para la microbiota. Y en quinto lugar, pues no sé, te diría proteínas de calidad, por ejemplo, pescado, tanto azul como blanco, eh, huevos, soja y derivados, y luego carnes, tratar de consumir carnes blancas, pues como pollo, el pavo, aquí en España también se come un poco el conejo, carnes que son menos ricas en grasas saturadas y colesterol sobre todo. Perfecto, me encanta la lista. Yo solamente voy a aclarar, en Latinoamérica las legumbres las conocemos como los vegetales, como el apio o la ¿Así? espinaca, pero entonces nosotros conocemos las legumbres como leguminosas, entonces estamos Ajá, hablando de los frijoles, lentejas, exacto. vale, ya Los para aclarar garbanzos. eso, porque Sí, sí, está bien. pero sí, estoy completamente de acuerdo. Y no se olviden de hidratarse muy bien todo el día, tomar agua y en vez de tomar mucho café, más bien reemplácelo, por ejemplo, con el té verde, que también tiene muchos polifenoles y antioxidantes. Y aquí terminamos este episodio. ¿Qué piensas, Carlos? Porque tenemos mucho más que contar sobre la nutrición. Desde luego creo que ha quedado bastante interesante. Seguro que salen muchos más mitos, pero bueno, podemos hacer miles de programas más, así que iremos tratando de hablar sobre todo.
y al final es que se te queda corto. Hay tanto de nutrición relacionado con estas enfermedades que se te queda corto. Pero bueno, poco a poco iremos hablando sobre estos temas, no solamente sobre mitos, sino pues un poco enfocado a cómo deben de alimentarse las personas, ¿no? De manera general, que tienen estas patologías. Y muy importante, si la gente que escucha o que está viendo este programa pues tiene alguna duda, le surge cualquier curiosidad o ha escuchado algún otro mito, pues que no lo hagan saber por las redes sociales. Nos tienen en YouTube, que pueden escribir ahí abajo del vídeo la duda que tengan o lo que sea. Y luego en redes sociales pues nos pueden encontrar como @inmunidad consciente y nosotros nos lo apuntamos todo y para próximos programas pues iremos resolviendo dudas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos y apoyarnos y compartan esto. Hay que ampliar la voz de nosotros, los pacientes viviendo con enfermedades autoinmunes, para que vivamos mejor. Muchísimas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao, chao.